Hola, buenas tardes desde Israel a todos. Ante todo quiero agradecer a todos los que se están suscribiendo nuevos. Son un montón, la verdad es una sorpresa maravillosa porque el canal de manera seria empezó hace poco, así que este crecimiento que está teniendo es muy impresionante para mí, aunque los grandes canales si ven mis números dicen, pero esto no es nada, no tienen razón. Pero para mí que recién empiezo es un montón. Así que bueno, muchas gracias. También muchas gracias a los que vieron mis dos últimos videos sobre Eurovisión. Llegaron ya a más de 1000 visitas cada uno, es impresionante. Voy a empezar a etiquetar con la palabra Eurovisión a todos los videos, a ver si logro el mismo éxito. Bueno, y si estás viendo ahora este video con tiempo, sentate cómodo, ponete un café, un mate, un vaso de agua, lo que quieras, porque este va a ser un poquito más largo que los otros videos que estuve haciendo. Este no es un video festivo como el de ayer, y tampoco es un video indignado. Es, ¿cómo decirlo? Es un video más bien, para mí, desde mi punto de vista, indiferente, aunque sé que para mucha gente no. Mucha gente sí puede ser que esté indignada. Viene también la noticia que que voy a comentar con ustedes, con 2 días de retraso, porque vamos a hablar de la genial decisión de la OINU, después van a ver por qué lo llamo así, de entregarles más derechos a, a Palestina. Ahora bien, esto tiene muchas implicancias, pero también no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque como van a ver al final del video, con una nota mía que les traigo escrita en enero del 2017, eh, podrán notar que en realidad es algo que se venía ya como, como que preparando, ¿no? Como que se venía ya cocinando, digamos, desde hacía mucho tiempo en la ONU. Incluso desde antes de la nota esa del 2017 que yo escribí, a raíz de todo lo que venía pasando antes. Entonces no es nuevo. Tampoco me extrañaría si el día de mañana nos despertamos con la noticia de que la OINU, que después van a decir si prefieren OINU o ONU. Al final de los comentarios, después cuando termine el video y explique cuál es la diferencia entre los dos, ustedes me van a dar su opinión de qué prefieren. Bueno, les decía que ya es algo que se venía cocinando hace mucho y que no me extrañaría que un día nos despertemos con la noticia de que la ONU decidió que Palestina sea un miembro de pleno derecho en la organización. ¿Me preocupa? En absoluto. En absoluto. Soy de la opinión, no estoy a favor de que eso ocurra, evidentemente, y coincido como con muchos de los analistas, de la gente de acá, de incluso ministros, de gente de autoridad en Israel, que opina que esto es un premio a- al terrorismo. Estoy de acuerdo, pero no me preocupa, porque creo que la ONU hoy por hoy no sirve para nada. Creo que hace muchos años que Israel debió haberse salido de ahí. Israel y muchos otros países, pero Israel no debería formar parte, no tiene nada que hacer ahí. Nunca nos apoyaron. Hace no mucho tiempo salió los resultados de una investigación donde reconocían todas las violaciones que ocurrieron el 7 de octubre. Este, no fueron capaces de decir quiénes perpetraron esas violaciones en su informe, y a pesar de eso, siguen haciendo las cosas que hacen en contra de Israel. Entonces, ¿qué? ¿Nos va a importar de verdad? ¿Por qué nos va a importar? A mí no me importa. Lo que digan, es más, no me extrañaría un día, con tal de conseguir votos, que venga Biden y diga, bueno, está bien, no veto más, apoyo. ¿Qué debería hacer Israel? Empezar a fabricar sus propias municiones, empezar a fabricar sus propios aviones y no tener nada que ver más con Estados Unidos. Porque por declaraciones que viene haciendo
Trump tampoco espero que si él gana tengamos su apoyo, ¿eh? Mucha gente que está muy entusiasmada, yo no. Vamos a ver algunas noticias relacionadas con esto. Son pocas, ¿por qué? Porque vi que hay muchas que se repiten. Todas las que son de medios que generalmente están en contra de Israel, se repiten una y otra vez. Si escuchan algún rugido o quejas durante el video, es la gata que tengo en casa que está enojada con otros gatos, así que espero que el ruido de la gata no se escuche por el micrófono. Esta noticia es de la web de las Naciones Unidas, ¿sí? El título dice: Palestina obtiene más derechos en la ONU sin ser aún miembro del pleno derecho. ¿Por qué es importante que empecemos por acá? Porque al ser un medio de comunicación de ellos, supongo o es esperable que tenga más información que la que tienen otros, ¿no? Que nos cuente un poco más. Y de hecho así fue. Nos dice lo siguiente: la Asamblea General ha concedido este viernes más derechos a Palestina para su participación en los asuntos de las Naciones Unidas sin que este Estado haya podido aún adquirir el estatus de miembro del pleno derecho. ¿Por qué dice más derechos? Porque no es que Palestina no estaba en la ONU, estaba como miembro observador desde el 2012, si no me equivoco, pero estaba. Entonces, no es que no tenían ningún derecho, ahora va a tener más derechos. Ahora bien, el problema, acá nos cuenta, ¿no? Que fue aprobada por 143 votos a favor, 25 abstenciones y 9 en contra. Ahora bien, el tema es, ¿cuáles son esos derechos? Y a mí lo que me preocupa, que cuando habla de esto acá, nos dice: entre otros derechos, la resolución concede al Estado de Palestina, al decirnos entre otros derechos, quiere decir que hay algunos que nos están ocultando. Hay algunos que no nos contaron. ¿Habrá alguna página, algún lugar donde podamos ver los otros derechos? No lo sé, yo estoy en la página de las Naciones Unidas. Y no nos cuentan todos los derechos, nos cuentan entre otros. Vamos a ver cuáles son los que sí nos cuentan, ¿sí? El derecho a ocupar un puesto entre los Estados miembros por orden alfabético, el derecho a inscribirse en la lista de oradores en relación con los puntos del orden del día distintos de las cuestiones palestinas y de Oriente Próximo. Esto es muy importante, en el orden en que manifieste su deseo de intervenir. Ya sé que dije que no es importante para mí, pero en este contexto me refiero que es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien les dan derecho a inscribirse como oradores o opinar sobre las cosas que a ellos mismos les conciernen, que son las cosas que ocurren acá, no, de eso no pueden hablar. El derecho a hacer declaraciones en nombre de un grupo, incluso entre los representantes de los grupos principales. El derecho a presentar propuestas y enmiendas y introducirlas incluso oralmente, también en nombre de un grupo. El derecho de los miembros de la delegación del Estado de Palestina a ser elegidos miembros de la mesa del Pleno y de las comisiones principales de la Asamblea General. El derecho a participar plena y efectivamente en las conferencias de las Naciones Unidas y en las conferencias y reuniones internacionales convocadas bajo los auspicios de la Asamblea General o, según proceda, bajo los auspicios de otros órganos de las Naciones Unidas, en consonancia con su participación en el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible. Esto que ellos pusieron acá como título también tiene su importancia. Si bien, como ven, va a tener una participación bastante activa, lo que no tiene por ahora, porque a mí no me asombraría que en algún momento sí lo puedan tener, pero por el momento no tienen derecho a voto. Y acá nos lo aclara, ¿no? Sin embargo, como Estado observador, Palestina no tiene derecho a voto en la Asamblea General, ni a presentar su candidatura a órganos de la ONU como el Consejo de Seguridad o el Consejo Económico y Social. Ah, bueno, al menos ya sabemos qué derechos no le dieron. ¿Sí? No sabemos cuáles son todos los derechos que le dieron, pero sabemos cuáles no. Esos no los tiene. Eh, los nuevos derechos se harán realidad a partir del inicio del periodo número 79 de sesiones de la Asamblea General, que comienza a mediados de septiembre de este año.
¿Qué va a pasar de acá a septiembre? Todo puede pasar, a favor o en contra de Israel. Las cosas, puede venir el Mesías, no sé, puede pasar todo de acá a septiembre. Faltan unos meses, alarmarse antes de tiempo tampoco tiene mucho sentido. Igual como les dije, yo creo que Israel ni siquiera debería preocuparse por esta gente, que hace mucho que se está posicionando en contra nuestro. Nos cuenta que 9 países se opusieron a la ampliación de los derechos de Palestina en la ONU. Obviamente Israel y Estados Unidos, Argentina, la República Checa, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau y Papúa Nueva Guinea. Me sorprende, sí, hay países que no sé por qué, pero bueno, se agradece, muchas gracias. Y bueno, esto es todo lo que nos cuenta la ONU al respecto, todo lo demás es opiniones que ya sabemos que no valen la pena hacernos mala sangre. Vamos a ver lo que dice Euronews. De Euronews tampoco voy a leer toda la nota, no tiene sentido. Solo voy a leer una parte que es la que me llamó la atención. eh, y, o que, o que aporta, digamos, más que me llamó la atención, aporta algo diferente a lo que veníamos hablando. Y es que el embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, dejó claro el jueves que la administración Biden se oponía a la resolución de la Asamblea General. Estados Unidos estuvo entre los 9 países, bueno, eso ya sabemos, y dijo, este señor que hablamos recién, el embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, que dijo, hemos dejado muy claro desde el principio que hay un proceso para obtener la integración plena en las Naciones Unidas. Y este esfuerzo de algunos de los países árabes y palestinos y este esfuerzo de algunos de los países, no, vamos, perdón, voy a empezar a dar de vuelta porque o está mal redactado o yo me comí alguna palabra. Hemos dejado muy claro desde el principio que hay un proceso para obtener la integración plena en las Naciones Unidas y este esfuerzo de algunos de los países árabes y palestinos es para tratar de evitarlo. ¿Ustedes lo entienden? Ah, para tratar de evitar, ya entendí. Hemos dicho desde el principio que la mejor manera de garantizar que Palestina sea el miembro pleno de la ONU es hacerlo a través de las negociaciones con Israel. Esa sigue siendo nuestra posición. O sea, ¿se dan cuenta de lo que les venía diciendo? No es que Estados Unidos no está a favor de que sea un país de pleno derecho, un Estado de pleno derecho en la ONU, sino que la forma en que quieren que se haga es a través de Israel, pero es que Israel no va a apoyar eso. Ah, lo dejó claro. Entonces, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Es ambigua. No es en este momento Estados Unidos no lo considera un país amigo, no lo considera un país confiable. Todo puede pasar, no sabemos, pero en este momento no sabemos qué esperar de ellos. Y cuando uno no sabe qué esperar de otro es cuando es más grave la situación, porque si alguien se plantea como tu enemigo, ya sabes qué esperar de tu enemigo. Si alguien se plantea como tu amigo, también sabes qué esperar de tu amigo, pero de alguien que no se posiciona claramente, no sabes qué esperar. Si un día te va a venir con un buen consejo, con un buen aporte, con una buena ayuda, o te va a clavar un cuchillo por la espalda, no lo sabemos. Y la verdad, en este momento decir, no, sí, Estados Unidos sigue apoyando a Israel, o no, Estados Unidos abandonó a Israel, cualquiera de las dos cosas es muy pronto para afirmarlo. Es eh, como inadecuado, diría. La palabra es inadecuado. Hacer cualquiera de esas afirmaciones es inadecuado. Según la Carta de las Naciones Unidas, los posibles miembros de las Naciones Unidas deben ser amantes de la paz. O sea, que están yendo contra su propia carta. Y el Consejo de Seguridad debe recomendar su admisión a la Asamblea General para su aprobación final. Palestina se convirtió en Estado observador no miembro de la ONU en 2012, que es lo que les dije antes. Ahora bien, ¿se dan cuenta que la ONU, por no respetar, ni siquiera se respeta a sí misma? Sigamos. Esto es de Aurora. Esta sí me interesa leerla entera. ¿Por qué? Porque Aurora nos aporta cosas que no están en las otras notas, ¿no? Esperable, claro, sí. Aurora es un medio israelí en español. Y por supuesto que esperamos que
que su posicionamiento esté de nuestro lado, siempre lo estuvo. Entonces, las cosas que nos van a aportar van a ser las cosas que no les interesa comentarnos a otros medios de comunicación que son opuestos a Israel, ¿sí? Claramente, además. El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, calificó este viernes como absurda decisión la votación en la Asamblea General de la ONU a favor de la integración plena de Palestina, que consideró un premio para los terroristas de Hamas. Hay que aclarar esto, es importante. Israel Katz dijo esto, pero no es el único que lo piensa. Acá hay mucha gente que piensa eso, y lo comentamos de alguna manera antes, ¿no? La decisión de mejorar el estatus de los palestinos en la ONU es un premio para los terroristas de Hamas tras cometer la mayor masacre de judíos desde el Holocausto y perpetrar los crímenes sexuales más atroces que el mundo haya visto, afirmó el ministro en referencia a lo ocurrido el 7 de octubre del 2023, cuando el grupo terrorista palestino atacó a territorio israelí y mató a unas 1.200 personas y secuestró a unas 200. ¿Por qué se dice a unas 1.200 y no a 1.200? ¿Por qué? Porque hoy día todavía no podemos estar seguros de que fueron encontrados todos los muertos. Por eso asombra cuando, cuando Hamas afirma con tanta claridad después de un bombardeo selectivo de Israel, murieron tanta gente, es imposible que lo sepan tan rápido. Imposible. Katz consideró que la medida demuestra el sesgo estructural de la ONU, que en su opinión, bajo el liderazgo del secretario general Antonio Gutiérrez, se ha convertido en una institución irrelevante. Y acá tengo que decir algo sobre este señor Katz. ¿Tiene razón? Sí. Ahora, que el sesgo de la ONU y que sea una institución irrelevante, no es nuevo. No es a partir del liderazgo del secretario general Antonio Guterres, que este señor tampoco ayuda, evidentemente, no es santo de mi devoción. Pero de ninguna manera creo que sea a partir del por qué. Vamos a ver, ¿cuándo asumió este señor Antonio Guterres, según Wikipedia? Asumió el 1 de enero del 2017. ¿Cuándo escribí yo mi nota que viene hablando de todas las barbaridades que habla de todas las barbaridades que venía ya de antes de la ONU? En el 8 de enero del 2017. No fueron las cosas, las barbaridades que hace la ONU, las malas decisiones que toma a partir del 1 de enero. Empezaron mucho antes. Entonces, ¿defiendo yo a este señor? No, en absoluto. No me gusta, no me cae bien y creo que es un antisemita. Ahora bien, y es mi opinión, por supuesto, no es información, es opinión. Ahora bien, el hecho de que este señor sea un antisemita y de que haya seguido en esa tesitura la ONU, ¿es la causa por la cual la ONU se convirtió en una organización irrelevante y por la cual tiene el sesgo que tiene? No, como vamos a ver en la nota que yo escribí, que les voy a compartir después, esto es algo que viene pasando desde hace muchos años y lo más probable es que se fue elegido el señor Antonio Guterres como secretario general sea como consecuencia de todas esas políticas que venían de antes y no al revés, que es lo que parecería decir nuestro querido ministro israelí de Exteriores, Israel Katz. El ministro consideró que el mensaje que la ONU manda a la región sufriente es que la violencia vale la pena. Una abrumadora mayoría de 143 estados de los 193 miembros de la ONU volvió a pedir hoy en la Asamblea General reconsiderar la integración de Palestina como Estado de pleno derecho, una decisión que compete al Consejo de Seguridad. Solo 9 países votaron en contra y 25 se abstuvieron. En esta resolución que fue copatrocinada por España, ¿por qué no me sorprende? Irlanda, Noruega y Bélgica, junto a más de 70 países. Además de Israel, Argentina, Estados Unidos y Hungría, entre otros, votaron en contra. La resolución aprobada por la Asamblea concede nuevas competencias que superan su estatus actual de Estado observador no miembro y que definen su participación en la Asamblea General, pero especifica
que no contará con derecho a voto ni podrá presentarse como candidata a los organismos de Naciones Unidas. Eso es algo que ya leímos, ¿no? En la página de la ONU. ¿Por qué me hace esto, señores de Aurora? No me cambien, no me bajen. Eso ya vimos, ¿no? Como decía, en la página de la ONU, este, cuántos votaron y quiénes eran y todo eso. La resolución aprobada por la Asamblea concede nuevas competencias que superan su estatus actual de Estado observador no miembro. Bueno, ya eso lo vimos también. La página de la ONU nos decía cuáles eran esos derechos, o algunos de esos derechos. El jefe de la diplomacia israelí consideró que los palestinos no cumplen los criterios de la ONU para ser un Estado y que la decisión viola las propias reglas de procedimiento de la ONU, ya que tal medida no puede recaer sobre la Asamblea General, según Katz. Ahora, según Katz o según las reglas que ya traía la ONU, y Katz lo único que hace es señalarlas, porque no es lo mismo. No es que el señor Katz se inventó las reglas, o los criterios, como dice acá. Cuando se trata de medidas anti-israelíes, la ONU se permite romper las reglas, subrayó. Eso, como dije, nada sorprendente. El teatro político llamado ONU ha adoptado una decisión artificial alejada de la realidad que solo fomenta el terrorismo. Israel busca la paz, que solo se logrará mediante negociaciones directas sobre las partes, agregó el ministro, aunque Israel lleva décadas oponiéndose a reabrir un proceso de paz con los palestinos. No, esto no es cierto. Eh, que, que Israel se oponga a reabrir un proceso de paz con los palestinos, no es cierto. Lo que pasa es que no podés abrir un proceso de paz con quien te quiere matar. No podés tener un tratado de paz con quien no quiere tener paz con vos, que es un tratado unilateral. No, no es así. Este, entonces, bueno, vamos a ver acá, esta es mi nota de mi blog, ¿sí? Como ven, se llama ONU no OINU, que es cuando yo empecé a utilizar, no, en realidad empecé un poquito antes y lo empleé en el título y en la nota. Este término. Ya van a ver por qué lo digo. En esta nota, que como les comenté antes, la escribí el 8 de enero del 2017, hay información y hay opinión. Y creo que está bastante bien separada qué es una cosa y qué es otra. Dice así, a fin de tener alguna fuente que citar, me fui a internet a buscar información sobre la ONU. Encontré algunas cosas interesantes que me gustaría resaltar. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, o simplemente las Naciones Unidas, es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones, SDN. Esto presten atención, es muy importante. SDN, fundada en 1919, ya que dicha organización había fallado en su propósito de evitar otro conflicto internacional. Les pido que presten mucha atención a esto porque lo vamos a retomar. Recuérdenlo porque lo vamos a retomar después en el resto de la nota. Órganos dependientes de la Asamblea General, programas y fondos, puse un ejemplo, y es Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. O sea, ya ven cómo venía la cosa, ¿no? Sumándose desde antes. No sé si es realmente necesario aclarar que la ONU se niega a sí misma. ¿Vieron lo que decía antes el ministro, que no cumple con sus propios criterios? Bueno, de alguna manera yo también se lo estaba comentando ya en el año 2017. Bien atrasado el señor ministro. No sé, perdón. No sé si es realmente necesario aclarar que la ONU se niega a sí misma, ya que no cumple con su propia definición. Basta con ver solamente todos los actos terroristas ocurridos el año pasado en distintas partes del mundo, la situación de Siria, a la cual tardaron como 5 años en reconocer, o sea, para reconocer lo que pasa en Palestina, entre comillas, son rapidísimos, pero con Siria, que la pobre gente venía sufriendo hace un montón, tardaron 5 años. Y la profundización de la cual son responsables del conflicto entre palestinos e Israel.
Ni qué decir de la situación socioeconómica de muchas regiones de África y América Latina. Pero a pesar de que en Siria y África hay muchísima gente que se escapa tratando de conseguir refugio en otros países, la ONU tiene un organismo de obras públicas y socorro para los refugiados de Palestina en el cercano Oriente, que en realidad no son refugiados, ya que tienen sus propios territorios, aunque si la memoria no me falla, hay algunos en Líbano y Jordania bajo esas condiciones. Los sirios y en Jordania no sé si sigue igual, en ese momento sí. Los sirios y africanos que se arreglen como puedan, que vea Europa qué hace con ellos y dónde los mete. No importa las condiciones, la verdad la vergüenza ajena. La ONU reemplazó a las sociedades de naciones, bien lo que les dije, recuérdenlo porque es importante, la ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones fundada en 1999, ya que dicha organización había fallado en su propósito de vetar, eso es lo que dije antes. Ahora, ahora que falló la ONU, no en uno, en cientos, miles de conflictos, ¿quién la reemplazará? Yo propongo cambiarle el nombre por OINU, Organización Inútil de las Naciones Unidas. Aunque quizás sea hora de reconocer su ineficacia, dejar solo una organización que sirva para declarar las maravillas del mundo y desarmar todo lo demás. Los países aportantes se ahorrarían millones que podrían utilizar para mejorar la situación de seguridad y economía de sus propios países, generando además nuevas fuentes de trabajo. Las sedes que ya no se necesitarían más, las podríamos utilizar para alojar en ella refugiados palestinos, africanos y sirios. Se resolverían muchas cosas desarmando la ONU. Incluso quizá hasta sería más fácil llegar a acuerdos de paz. No les asombre si fuera así. También podríamos llamarle OONU, Organización Obsoleta de las Naciones Unidas. Sus representantes deben entender que dicha organización tiene cada vez menos credibilidad en un doble sentido. Cada vez hay menos cosas que se les cree y cada vez hay menos gente que les cree. En estas condiciones no creo que haya mucho que pensar y definir. La ONU le abrió la puerta al terrorismo y ahora es incapaz de cerrarlo. Europa está amenazada y como leí por ahí hace poco, Israel es el laboratorio donde el terrorismo ensaya sus tácticas y métodos que aplicará después en otros países. Hubo una época donde lo que decía la ONU era respetado. Se la consideraba una institución seria y hasta infundía esperanza. Actualmente la gente ya no los toma en serio. Pone sus esperanzas en seres y ideologías que para mí tampoco son confiables. Cuando uno pone su esperanza en personas, Obama, Trump, Biden, el Papa Francisco, Macri, Kirchner, Milei, Fernández, quien sea, ideologías, comunismo, capitalismo, fascismo, liberalismo, no importa. O en instituciones como la que nos ocupa en esta nota, pasa lo que viene pasando, la desilusión, la bronca, el dolor, porque todas ellas son falibles. Todas cometen errores, suelen ser absolutistas, no admiten el complemento ni la verdad. Va siendo hora, quizá, de que el mundo aprenda de sus errores, despierte de una vez y deje de poner sus esperanzas y confianzas en inutilidades. Ya fue derribado el muro de Berlín. También en ello había esperanza, ¿se acuerdan? Y una vez más fuimos desilusionados como la caída de la Unión Soviética. ¿Qué cambió? Mejoró el mundo, tenemos más paz, miren lo que está haciendo ahora Rusia. ¿Hay más unión? ¿Bajó el hambre en el mundo? ¿Se acabaron los abusos infantiles, esclavitud, niños soldados y abusos sexuales? Por supuesto que la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética eran deseables, no digo que no, pero eso no implica poner en ellos su esperanza. Es conveniente y fácil esperar de otros para no hacerse cargo de la parte que a cada uno le toca, de la cual es responsable. La gente de a pie, hay algo que podemos hacer. Exigir a nuestros gobiernos el cumplimiento de sus promesas de campaña, aquellas por las cuales la gente los eligió. Y podemos exigir cosas que nunca fueron planteadas por ellos para llegar a donde están, pero que son necesarias. Podemos empezar por exigir que ya no se tire un centavo más de las naciones en la OIM. Muchas gracias a todos y que tengan un hermoso resto de semana y, por qué no, también vida.